Muchas gracias. La forma en que vamos a abordar esta sesión va a ser a través de los casos. La verdad es que es mucho lo que nosotros podemos hablar de radiología de la mama, desde el punto de vista solamente de mastografía, de ultrasonido, solo hablando de nuevas modalidades como lo es la resonancia y el PEM. Podríamos hacer varias conferencias nada más de eso. Entonces, la forma más fácil en la que nosotros podemos aprender aplicando es a través de las imágenes. Es bien conocido que la mastografía pues es el método de detección más importante que hemos utilizado para el cáncer en la mama. Ha sido un método realmente muy criticado porque pues a veces puede ocultar algunas lesiones. Sin embargo, en mi experiencia, yo creo que la mastografía no ha sido lo suficientemente explotada. Es decir, hay muchos médicos que la leen, pero que realmente no logran identificar esos hallazgos sutiles que nos da la mastografía y que nos pueden ayudar a detectar en forma oportuna un cáncer en la mama. Entonces, aquí les traigo unos ejemplos de lesiones que son BI-RADS 5, sin duda alguna, como puede ser una lesión microlobulada, que produce también disrupción de los tejidos adyacentes y que tiene ganglios ya metastásicos, o como pueden ser microcalcificaciones pleomórficas que se asocian a asimetrías espiculadas o imágenes espiculadas que se conectan entre sí a través de pequeñas espículas o una imagen espiculada sola. Aquí les traigo otros ejemplos de lo que es un BI-RADS 5, que pueden ser microcalcificaciones pleomórficas que están asentadas en forma segmentaria, pues una imagen de un cáncer muy avanzado en la cual está espiculado, pero que también está produciendo importante invasión del tejido vecino. Un cáncer multicéntrico, ya que puede conectarse a través de las espículas con diferentes lesiones en diferentes cuadrantes y nuevamente hallazgos de microcalcificaciones asociadas a zonas de alta densidad y espiculadas. Nuevamente, pues estos hallazgos son muy evidentes de un BI-RADS 5 sin necesidad de que nosotros tengamos que complementar con ultrasonido. No estoy diciendo que no sea importante que complementemos con el ultrasonido, pero que en sí, con solo la mastografía, nosotros podemos realmente encontrar hallazgos que nos pueden decir que esta tumoración es altamente sugestiva de malignidad. Tenemos estas espículas o esta tumoración espiculada que produce invasión hacia lo que es los ligamentos de Cooper o las microcalcificaciones, sobre todo cuando están asentadas en la línea de la leche, y tenemos una tumoración que tiene bordes irregulares y que se localiza a 2 centímetros por debajo del músculo pectoral, que se conoce como la línea de la leche. Podemos nosotros también, a través de la mastografía, poder demostrar algunas lesiones que por la densidad del tejido están ocultas, como lo puede ser esta zona espiculada, que se demostró muy bien por ultrasonido. Le podemos pedir a la técnica que rote la imagen de manera que se pueda asentar esa imagen sobre la grasa y que ésta nos permita ser como un conductor o una ventana para que nosotros podamos ver esta imagen espiculada. Entonces, lo que les decía, ¿no? Esta mastografía que tengo ahorita es una mastografía que se hizo en una unidad móvil en la Ciudad de México. La mandaron como un BI-RADS 0 por su alta densidad. En el programa que tienen de detección en la Ciudad de México están solicitando que al menos 2 radiólogos seamos los que podamos validar un BI-RADS 0. Entonces, esta paciente fue enviada para realizar un ultrasonido en otra unidad en la cual reportaban que no le habían encontrado nada. Y cuando me la mandaron a mí como segunda lectura, yo la volví a enviar de BI-RADS 0. Y la de la Secretaría de Salud pues estaba un poco enojada porque dijo que cómo era posible que hubiera solicitado eso, cuando en realidad lo que estoy viendo aquí yo es una zona espiculada que realmente al comparar con el otro lado pues está produciendo una asimetría y que también es evidente en la región medial de la mama al comparar con la mama contralateral. Entonces, aquí les pongo la amplificación de esa zona y esto es un ejemplo de por qué nosotros no debemos de hacer ultrasonido sin ver la mastografía,
porque si no nosotros en forma intencionada no podemos ir a buscar un hallazgo y se puede pasar por alto, como le sucedió a esta persona que realizó el estudio. Entonces estamos viendo una zona espiculada, vascularizada, que realmente pues es muy sospechosa de malignidad y que cuando se tomó la biopsia resultó con resultado histopatológico maligno. Nuevamente tenemos pues una mastografía que tiene una mama muy grasa. Hay personas que piensan que también la mama grasa es fácil de leer, pero no lo es así. Muchas veces pueden haber algunos distractores en la mastografía que nos pueden hacer que perdamos el rumbo de identificar lesiones. Pero si nosotros vemos con atención, aquí estamos encontrando casi cerca de la región retroareolar una zona de distorsión que no se ve en el otro lado. Cuando hicimos las proyecciones craniocaudales, vean ustedes esta pequeña espiculación que está parcialmente oculta en el tejido y que no se ve de este lado. Aquí se las magnifico un poco más para que la vean cómo es más evidente, y cuando la vamos a buscar por ultrasonido, pues es una tumoración francamente maligna que produce sombra acústica posterior y que está espiculada y que incluso está invadiendo el tejido mamario adyacente. También vamos a hablar sobre procedimientos de intervención. Cada vez van siendo de más importancia y van cobrando mucha importancia en el sentido de que nos pueden dar mucha información acerca del cáncer en la mama previo a un tratamiento que puede ser quirúrgico o puede ser de neoadyuvancia. Cada vez más estamos haciendo biopsias que nos permiten obtener fragmentos más grandes. Les traigo aquí un ejemplo de lo que es un fragmento que se obtiene con una aguja de 14 gauges, que es la que normalmente se utiliza para tomar las biopsias de mama, y una que es de 10 gauges que se utiliza con una pistola especial que produce un vacío además y que permite obtener la muestra mucho mejor. Aquí no cabe duda de que tenemos calcificaciones en los fragmentos que se obtuvieron con la muestra, pero que pues en la totalidad de cómo se incluyen en una muestra más grande, pues permite darle al patólogo mucha más información. Esto se hace con un sistema guiado por estereotaxia, a través del cual se nos dan unas coordenadas y calculando esas coordenadas nosotros podemos realmente accesar con la aguja de corte. Luego debemos siempre de obtener una imagen en la cual nosotros pues ya no tenemos esas calcificaciones que se veían previamente, y también radiografiar estos fragmentos. El procedimiento pues suena bastante fácil, pero no lo es así, se requiere un entrenamiento especial. El motivo de la plática es también traer algunos casos en los cuales ha habido un poco de error y pues señalar qué es lo que realmente ha fallado, ¿no? Aquí tenemos un caso exitoso, igual, donde veíamos microcalcificaciones y luego de que nosotros ya logramos obtener las coordenadas, pues se radiografía y vemos que aquí faltan esas calcificaciones porque ya fueron obtenidas a través de estos fragmentos. Cuando me refería a ese caso, ¿no? Cuando estaba haciendo el entrenamiento el año pasado, pues había un adscrito también conmigo que pues dijo que tenía experiencia en realizar la estereotaxia. Entonces aquí tenemos un pequeño grupo de calcificaciones y pues él solicitó realizar el procedimiento, y como la media hora fue por mí para decirme que pues en los fragmentos no había obtenido realmente muestra de calcificaciones. Y vean ustedes cuando volvimos a posicionar a la paciente cómo todos los disparos los realizó en realidad en un lugar equivocado, y lo que hizo fue realmente nada más mover los fragmentos cuando no tenemos una adecuada triangulación de la lesión. Esto es lo que ocurre. Entonces, nada de que el sistema está robotizado, o sea, en realidad lo que más corresponde es hacer una adecuada triangulación para ver en qué sentido es en el que va a viajar la aguja y que nosotros podamos obtener una muestra limpia, como fue aquí, en donde ya no vemos esas calcificaciones porque incluso las pudimos obtener en un solo fragmento. Este caso se los pongo porque realmente es muy ilustrativo también de lo que yo les comentaba. Esta es una lesión espiculada que está localizada en la cola de la mama. También llegó de una mastografía móvil, y tengo que serles muy honesta, la primera vez que yo realicé el ultrasonido pues no encontré la lesión. En la mastografía que utilizábamos en la unidad móvil nada más se demostraba en la oblicua.
Y yo, tal vez pensando que podía haber tenido una localización diferente, le pedimos algunas proyecciones adicionales en donde se sigue demostrando la lesión en el cuadrante superexterno. Otra compañera que me quiso ayudar también buscó la lesión y la buscó y pues no la encontró, y al día siguiente, pues cuando ya me tocó a mí hacer la biopsia, pues lo que encontraba era una zona de distorsión. Y bueno, aquí está cómo se mete la aguja, y a medida que fuimos metiendo la aguja se fue haciendo la lesión mucho más evidente, y hasta que al final pues obtuvimos los fragmentos que nos permitieron identificar un carcinoma ductal infiltrante. También este caso es bonito porque tenemos una lesión que está en la zona retroareolar, que está realmente muy superficial, pero que en realidad con el sistema por ultrasonido, ya que es por el cual se visualiza bien la lesión, pudimos accesar perfectamente bien para obtener fragmentos y que nos pudieran diagnosticar un papiloma, que además ya tenía un carcinoma in situ asociado. Lesiones que son grandes, espiculadas, que están cerca de la línea de la leche, pues son altamente sospechosas de malignidad. Y vean ustedes cómo a través del ultrasonido es muy fácil poder ver el trayecto de la aguja, cómo está trayendo el tejido. Es muy importante esto porque con motivos médico-legales, pues nosotros siempre debemos de documentar cómo fue extraída la biopsia. No es lo mismo pasar la aguja adelante o atrás de la lesión que introducirla dentro de la lesión, y eso es lo que nosotros siempre debemos de demostrar. También lo podemos hacer a través de los ganglios linfáticos. En realidad aquí se vuelve un poco complicado el procedimiento porque sí sangran mucho, están muy vascularizados, pero vean ustedes aquí cómo se obtiene los disparos que entran en la corteza del ganglio en diferentes niveles, incluso hasta cerca del poco hilo graso que tenemos, y obtener fragmentos que le puedan servir al patólogo para poder hacer su análisis. En este caso fue una paciente que tuvo un cáncer de ovario, este es de aquí del hospital, y la paciente pues sentía una molestia en la axila. Le encontramos este ganglio que pues tiene completamente desplazado el hilio, y pues se tomó la biopsia y se demostró que era una metástasis de ese carcinoma de ovario. También nosotros en procedimientos de intervención, cuando tenemos secreción sanguinolenta a través del pezón, podemos accesar a través de un catéter el pezón y efectuar una inyección del material de contraste que nos permite identificar los papilomas y nos permite ver también cómo es la distribución de los conductos. Aquí les traigo un caso muy interesante que hicimos allá en donde estaba haciendo el entrenamiento, en donde se ve una irregularidad en el trayecto de los conductos. En realidad incluso se ve como en el interior del conducto hay como algo, y pues esta paciente, como teníamos el recurso, pues la pasamos a una resonancia magnética, y vean ustedes aquí cómo se ven los defectos de llenado que se ven en las proyecciones, en las secuencias sagitales. Igual mucha irregularidad en la trayectoria de los conductos. Y la gran sorpresa de nosotros fue que cuando le inyectamos el medio de contraste a la paciente, que en realidad pues se veía nada más confinado a este punto, resulta que había una franca infiltración segmentaria de todo el parénquima. Entonces la resonancia magnética aquí se vuelve crucial, porque en realidad a veces lo que nosotros estamos pensando que puede ser muy pequeñito y que ya lo estamos resecando en forma total, en realidad le van a reportar los patólogos que todavía hay tumor en el borde debido a esto, que sí nos permite identificarse a través de la resonancia. Otra nueva modalidad que está surgiendo con mucha fuerza es la tomosíntesis. La tomosíntesis no es más que un equipo de mastografía digital en el cual se coloca la paciente igual que para tomar una mastografía, pero que el equipo gira haciendo cortes tomográficos que pueden ir desde 50 a 60 cortes dependiendo del volumen de la mama, y que nos permiten identificar rebanada por rebanada, así como lo hace la tomografía axial computada. Entonces, aquí es muy útil, sobre todo en la mama densa. Tenemos aquí un ejemplo de una mama muy densa, en donde parece aquí que tenemos una zona de espiculada o mal definida, ¿no? Entonces, les voy a poner unos clips
tengan un poquito de paciencia para que vayan viendo cómo se hacen esos cortes y vean ustedes aquí cómo aparece el área de distorsión. Les pongo el clip amplificado y vean ustedes cómo en los diferentes cortes va siendo evidente el cáncer aquí. Entonces, se pueden sumar todas esas imágenes de la tomosíntesis y como es un poco mal definida porque se parece a una tomografía lineal, lo que podemos hacer, le voy a poner la siguiente proyección que es otra vez donde se demuestra. Miren. Sí se alcanza a identificar, ¿verdad? Se hace una suma de todos esos cortes en lo que se llama una radiografía sintetizada, una imagen sintetizada, y vean ustedes cómo aquí sí se vuelve evidente la distorsión. Entonces, sobre todo en los cánceres invasores o en los lobulillares, esto es lo que realmente nos da mucho apoyo diagnóstico. Y por más que tratamos de hacerlo con la mastografía analógica o con la mastografía digital, pues en realidad no se saca con tanta definición como con la imagen sintetizada. Tenemos otro ejemplo de una mama muy, muy densa, tanto en la proyección craneocaudal como en la oblicua. Y nuevamente la tomosíntesis. Y vean ustedes aquí. Miren, esta es la imagen sintetizada, este es el cono de la imagen sintetizada, en donde se ve con mucha definición, ¿sí? Aquí no. ¿Sí se logra ver? ¿Sí se distingue bien? Okay. Y entonces aquí les traigo la imagen sintetizada de ese clip y ya con el cono de amplificación. Entonces, cuando nosotros identificamos las lesiones así, es mucho más fácil irlas a buscar intencionadamente por ultrasonido, en donde vean ustedes cómo son zonas que producen sombra acústica posterior y que son realmente muy vascularizadas, ¿no? Entonces, es en realidad donde nos puede dar muchísima información. Tenemos otro ejemplo, sobre todo en la mama densa. En la mama grasa también nos ayuda porque a veces pensamos que la mama grasa es fácil de leer, pero también oculta algunas lesiones, pero quise traerles algunos ejemplos que son muy evidentes en mama densa, ¿no? Entonces tenemos esta mastografía que es muy densa la mama y parece como una zona aquí, parece como una zona aquí, pero vean ustedes en la tomosíntesis lo que está sucediendo realmente, es mucho más anterior. Y de ese clip les traigo una amplificación para que lo vean ustedes aquí. ¿Sí se ve? Miren. Acá. Entonces aquí tenemos ya la imagen sintetizada y el cono de amplificación en donde se ve claramente la lesión maligna, que fue buscada por ultrasonido y pues sí, se ve como una lesión realmente muy sospechosa de malignidad. Entonces, por más que tratamos de hacerlo en las proyecciones normales de mastografía digital, pues no se logra ver con esa definición que nos permite la tomosíntesis. Otro ejemplo más, mama muy densa, incluso le tomamos proyecciones laterales y vean ustedes, en la tomosíntesis estamos encontrando a nivel de la cola de la mama una zona muy espiculada.
Se las traigo en el clip magnificado. Y vean ustedes aquí en esta zona cómo aparece ahí la distorsión, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Realmente, pues, es una herramienta que realmente se ha vuelto muy, muy útil, ¿no? Entonces aquí tenemos la zona de distorsión en la mastografía sintetizada, que bueno, es mucho más evidente en el cono de amplificación y que también fue encontrada pues por el ultrasonido, ¿no? Se ve como es una sombra acústica posterior a la lesión francamente espiculada e hipoecoica. Tenemos otro caso más. Esta mama no está tan densa, sin embargo, pues en realidad pues, no se logra identificar claramente algo. Y vean ustedes en la tomosíntesis. Y les traigo el clip. Vean la distorsión. Y bueno, ya que nosotros la identificamos en la tomosíntesis, pues es fácil verla aquí, ¿no? Es fácil verla por ultrasonido. Y vemos cómo en la evolución de esta paciente, esta es una mastografía del 2009, ya estaba esta zona de distorsión muy tenue, se fue formando, pero en el año 2013 ya se vuelve mucho más densa y evidente. Pero en realidad la tomosíntesis ahí fue la que nos dio realmente esa llamada de atención. Igual tenemos otra mama densa. Y vean en la tomosíntesis cómo se ven unas calcificaciones que aparecen aquí. En realidad la tomosíntesis no nos ayuda a caracterizar las calcificaciones porque sus cortes no son tan definidos, pero lo que sí nos ayuda es a calcular más o menos el volumen y más o menos ver hasta dónde se extienden las calcificaciones. Vean cómo incluso podemos hacer unas medidas en donde podemos calcular ese volumen con mucha más definición que lo que hace la mastografía digital. Tenemos otras modalidades de imagen que están emergiendo, como lo es la mastografía contrastada. La mastografía contrastada utiliza la misma física de la mastografía digital, nada más que se hace con un equipo diferente, en el cual se inyecta un radionúclido a la paciente y posterior a eso se obtienen imágenes, por ejemplo, en esta mama densa, en donde estamos en la mastografía digital, y luego de la inyección del material de contraste podemos ver dos imágenes que están captando el medio de contraste y que nos permiten ir a buscar esas lesiones por ultrasonido. Este método particularmente es muy útil cuando tenemos alguna paciente que es claustrofóbica o que tiene algunos materiales de metal que no nos permiten meterla a la resonancia porque nos crea una imagen de vacío. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de una mama pues, heterogéneamente densa que ya fue intervenida y tiene estos clips y que al hacer la mastografía contrastada pues hace evidente esta lesión que está oculta aquí en el tejido y que en los cortes tardíos también se hace evidente. Entonces, les traigo estos ejemplos para que vean en realidad cuál es esa utilidad de ese nuevo método de imagen. Sin embargo, pues yo considero que la resonancia nos da una morfología mucho más extensa de lo que nos puede dar este método de imagen, como lo vamos a ver después. Aquí tenemos igual una paciente que le hicieron la mastografía contrastada y que pues tiene una zona asimétrica que en realidad está captando muy bien el material de contraste. Y vean ustedes la diferencia entre ver en la mastografía contrastada y de ver en la resonancia magnética la misma imagen, la misma lesión, y que nos permite además identificar que pues en este caso no está comprometiendo el músculo pectoral, que eso es muy importante para los cirujanos oncólogos al momento de realizar la cirugía.
Otro método que tenemos actualmente que es muy importante es el famoso PEM, que es una mastografía por emisión de positrones y que es diferente al PET, en el sentido de que se realiza igual en un equipo igual al de la mastografía, nada más que en este caso pues inyecta un material de medicina nuclear y podemos identificar algunas zonas de hipermetabolismo. El PEM tiene la ventaja que puede identificar lesiones tan pequeñitas como de 2 milímetros de tamaño y pues sabemos que mientras más pequeño sea el tamaño es más temprano el diagnóstico y entonces es mucho mejor o más fácil el tratamiento que va a recibir la paciente, ¿no? Aquí tenemos la correlación de lo que encontramos en el PEM. Aquí fue un carcinoma ductal invasor que tenía 2 áreas de carcinoma ductal in situ que fueron identificadas a través del PEM y estamos viendo cómo las vio el cirujano oncólogo. Y bueno, vamos a hablar de la resonancia magnética de mama. La resonancia magnética de mama pues tiene algunas indicaciones que son estas. En realidad la que más se está utilizando es la estratificación preoperatoria, pero existen otras más en donde estamos viendo gran utilidad de este método de imagen. Estas son las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Radiología contra las que hace la EUSOBI, que es la Sociedad Europea. Para hacer la resonancia magnética, nosotros lo que utilizamos es una antena de 16 detectores que es especial para mama, en la cual la paciente se acuesta boca abajo, introduciendo las glándulas mamarias en estos agujeros o en esta antena especial y colocando la cabeza cómodamente en este lado para que se pueda hacer el estudio. Aquí tienen algunas contraindicaciones que no nos vamos a detener mucho en eso porque pues ustedes las pueden leer en la bibliografía, pero lo que más me interesa es que ustedes puedan ver cómo es un estudio que nos permite ver con mucha información todo lo que está atrás y que por ningún otro método de imagen como la mastografía, el PEM o lo demás se puede identificar con tanta definición como lo hace la resonancia. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual la resonancia pues es muy útil. En este caso se veía un ganglio aumentado de densidad y de tamaño, francamente sospechoso, pero que nosotros al hacer la mastografía y hacer el análisis, pues en realidad no pudimos identificar dónde es que estaba realmente el tumor después de que se biopsió el ganglio y pudimos demostrar que era metastásico. Esta es la representación por ultrasonido y esta es la imagen de la resonancia magnética, en donde estamos viendo que el conglomerado ganglionar es realmente más grande de lo que nosotros alcanzamos a ver por la mastografía y que además con las secuencias nos permite identificar aquí el carcinoma oculto, realmente muy pequeñito. Entonces, ¿el tamaño importa? Pues no importa el tamaño, nos puede dar realmente una lesión muy pequeñita, una lesión metastásica de esta magnitud, ¿no? Y si nosotros ya lo vemos en retrospectiva, pues está aquí localizado, pero está oculto en el tejido mamario. También es particularmente útil la resonancia en los implantes, ya que permite ver con mucha definición en las secuencias que se hacen especiales de supresión de silicona, cómo está la integridad de los implantes, tanto extracapsular como intracapsular, y ver cuando hay presencia de pliegues radiales que muchas veces se confunden en la ruptura intracapsular. Aquí les traigo un ejemplo de una ruptura intracapsular. Estamos viendo cómo el implante está completamente plegado en el interior de este espacio mamario y únicamente está contenido por la cápsula fibrosa que se formó al principio en una reacción de cuerpo extraño cuando el implante se colocó. Aquí estamos viendo algunas fugas también ya extracapsulares que se ven de diferentes intensidades en las secuencias. Aquí les traigo un ejemplo de una mama que ya previamente fue operada y en la cual, pues, después de que ya fue operada, pues el doctor decidió mejor realizarle una resonancia magnética para ver si había lesión residual. Vimos que en la mastografía pues en realidad no se veía absolutamente nada
Y sin embargo, cuando tomamos la resonancia, aquí vimos que todavía había una lesión residual que se identifica asociada a alta vascularidad en la secuencia de máxima intensidad de proyección y que al tomar la curva estamos viendo que nos presenta una curva de lavado que es específica de malignidad. Esa lesión ya se pudo, una vez localizarla, irla a buscar intencionadamente por ultrasonido, y en retrospectiva, pues ya viendo el cono de amplificación, está aquí la lesión presente, ¿no? Oculta parcialmente por el tejido. Este caso que les traigo es un caso de los más impresionantes que he visto porque tiene lesiones espiculadas realmente en diferentes cuadrantes. En las diferentes proyecciones que tomamos íbamos viendo más y más lesiones. Aquí por lo menos se identifican al menos 1, 2, 3, 4 lesiones. Y cuando hacemos la resonancia magnética estamos viendo que en realidad tiene muchas más lesiones. Permite identificar con mucha facilidad aquellas zonas que son hipercelulares y ver con mucha definición cuánto es lo que realmente está infiltrando en el tejido mamario adyacente, y también hacer el análisis de la curva que nos indica que esa lesión pues es francamente maligna, ¿no? Otra de las indicaciones de la resonancia magnética es ver cómo responde al tratamiento de neoadyuvancia, y en este caso pues la paciente se realizó una resonancia de control a los 7 meses después de que se le administró la quimioterapia, en donde en la máxima intensidad de proyección estamos viendo que ya nada más tiene una lesión. Y esta lesión, al obtenerse la curva, estamos viendo que tiene una curva ascendente, que es una curva que en realidad es característica de benignidad, pero que en este caso lo que refleja es que la paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Entonces sí es realmente muy impresionante, ¿no? Aquí les traigo otro caso que en realidad a mí sí fue de los primeros casos que vi. Esta paciente tiene unas calcificaciones pleomórficas que se biopsiaron y resultó un carcinoma ductal invasor, que es una de las indicaciones para realizar la resonancia magnética. Y bueno, lo lógico era que se colocara un arpón y se tomara una radiografía de la pieza quirúrgica en donde viéramos que estas calcificaciones estaban pues bien incluidas, con un margen limpio. Pero en realidad se sometió a la resonancia magnética y estamos viendo que está infiltrado todo el cuadrante superinterno. A diferencia de lo que nosotros lográbamos ver por mastografía muy pequeño, es realmente impresionante lo que nos permite ver la resonancia. Entonces, esto hace que el cirujano oncólogo, pues obviamente, tome una decisión completamente diferente en cuanto al abordaje que va a realizar. Aquí estamos viendo una pequeña simetría que se vuelve más evidente en el cono de amplificación y pues realmente la buscamos de primera intención por ultrasonido, pues no la logramos identificar así con tanta claridad. Le realizamos una resonancia magnética en donde se ve aquí también parcialmente oculta en el tejido, y ya nos permite identificar muy bien la localización en la máxima intensidad de proyección. Después de que obtuvimos las curvas, se puede ver que es una curva de meseta, que también es una curva que tiene sospecha de malignidad, y ya la pudimos identificar muy bien por ultrasonido. La ventaja que tiene esto es que si nosotros realizamos una biopsia, le podemos decir bien al cirujano oncólogo antes de que realice la cirugía qué tipo de tumor es. Este es un caso que tuvimos aquí en el hospital, en donde estamos viendo que la paciente tiene una lesión en la mama derecha y una lesión en la mama izquierda. Las dos son muy sugestivas de malignidad. Estamos viendo que la del lado derecho es microlobulada y tiene infiltración del tejido mamario adyacente, y en la mama izquierda se observa una lesión espiculada que tiene una franca reacción desmoplásica. Las dos lesiones demostraron ser malignas en el análisis de las curvas dinámicas, y sin embargo en la resonancia también logramos identificar otras lesiones asociadas a ambas lesiones. Esta fue una paciente que nos mandaron del ISTEP, en donde pues no cuentan con la resonancia.
La verdad es que la paciente llegó con nosotros a realizarse la resonancia sin los estudios porque no les permiten a ellos sacar los estudios. Y bueno, cuando nosotros hicimos el análisis, pues vimos que en realidad no había ninguna zona de reforzamiento. Se veía la mama izquierda, que fue la operada, más pequeña que la otra. Y entonces, pues ya viendo la zona de cicatriz, lo que hicimos fue realizar una mastografía y un ultrasonido para ver realmente qué era lo que los había hecho sospechar. Y estamos viendo que tiene unas calcificaciones que realmente son bastante gruesas, pero que pues yo creo que al residente lo que le llamó la atención es que se asocian a una zona de distorsión, que es muy frecuente cuando nosotros tenemos una zona de cicatriz. Pero esta zona pues era un tanto irregular y además tenía un quiste oleoso asociado, entonces no hay duda de que esto es una franca zona de necrosis grasa que no debe de confundirse con una lesión maligna. Pero bueno, aquí estuvo en la resonancia realmente la resolución, ¿no? En este caso, pues estamos viendo que la mama derecha, francamente, pues está afectada, ¿no? Ahí se ve un tumor grandísimo, se ve como el tejido ni siquiera se logra, pues, delimitar adecuadamente, y a diferencia de la mama contralateral, que por ultrasonido, pues sí se ve una zona muy heterogénea y muy vascularizada, pero lo que no esperábamos encontrar era esta zona tan impresionantemente heterogénea en la resonancia magnética, que además, miren, al comparar con la otra mama del otro lado, pues es impresionante lo que ha crecido, ¿no? Entre mayor sea el tamaño del tumor y mayor sea la heterogeneidad que tenga el tumor, mayor va a ser la resistencia que tenga ese tumor al tratamiento de adyuvancia y mayor va a ser el índice de recurrencia que pueda tener esta tumoración. Entonces eso es lo que hace realmente crucial el que nosotros podamos identificar. Mientras más pequeña la lesión, menos heterogénea va a ser y menos de estos problemas vamos a tener. Entonces les pongo otras secuencias en donde pues, se ve realmente lo heterogéneo y lo comprometido que está el tumor, incluso hasta el músculo pectoral, y cómo en algunas zonas incluso se asocia con otros tumores, ¿no? Es realmente bastante impresionante. Y pues esta información es realmente pues, muy útil. Y bueno, les pongo otro caso de mastografía en donde pues se obtuvo una mama muy densa, pero se veían aquí algunas zonas como unas zonas de tumor. Entonces lo que se le pidió a los técnicos fue que tomaran unas proyecciones rotadas tratando de desplazar nuevamente, como les había dicho en el primer caso, hacia la grasa, en donde hace evidente la especulación de estas lesiones, y que se identificaron por ultrasonido, además asociadas a una gran infiltración en la pared y el tejido mamario, el tejido celular subcutáneo y el tejido mamario adyacente, y que por ultrasonido pues se demostraron varias lesiones. Pero vean ustedes la resolución que tiene la resonancia magnética, en donde nos está permitiendo ver desde la piel, y cómo tenemos además en la secuencia de STIR edema perilesional que está afectando a la otra mama. Ya estamos teniendo un franco ejemplo de una cutánide y que obviamente pues esto nos debe de llevar a tomar otra decisión diferente. Y estamos viendo cómo a través de la resonancia también podemos ver esa morfología espiculada e infiltrante de las lesiones en las diferentes secuencias, y además la franca infiltración y de gran tamaño de los ganglios en la axila de ese lado. Entonces sí, es realmente muy, muy impresionante, ¿no? Les traigo otro caso. En realidad, discúlpenme que les ponga las imágenes así tan en conglomerado, pero creo que en aras del tiempo es más fácil discutirlas en una sola proyección y poder tener esa correlación, ¿no? Más fácil. Entonces, aquí vimos una lesión que tiene alta densidad y que en el interior se localizan múltiples microcalcificaciones de diferente forma, tamaño y densidad, que además, pues, por ultrasonido se demostró una imagen sólida, ¿no? No crean que esta sombra acústica en realidad representa las calcificaciones porque son muy pequeñas para demostrar sombra acústica, pero sí lo es la tumoración sólida. Y que en la resonancia magnética en realidad lo que estamos viendo es un reforzamiento no masa, porque se asocia a otras zonas
también que están infiltradas. Y vean ustedes cómo la traducción de las microcalcificaciones pues no tiene representación en la resonancia magnética. Y es por esa razón que la mastografía pues nunca pierde en realidad la utilidad que puede tener para la adecuada resolución de estos casos. En estos casos siempre debemos de tener todos los estudios de imagen que podamos ir obteniendo para poder hacer el diagnóstico mucho más preciso al oncólogo. Este caso es un caso en particular que me produjo mucha, pues fue de una excompañera radióloga. Ella está en una zona en donde pues no cuentan con subespecialidades. Entonces a ella le habían encontrado unas zonas de microcalcificaciones que supuestamente le había dicho el oncólogo que mejor las iban a quitar y le iban a colocar un implante. En realidad no es muy visible, pero aquí en esta zona se alcanzaban a ver muy tenuemente pegados al implante esas calcificaciones que no fueron extraídas, y se está viendo cómo hay un ganglio de alta densidad que puede ser porque haya habido salida de material de silicón y haya infiltrado este ganglio, o no tenemos forma de saber si es que realmente había algo ahí. La cuestión es que la paciente, la doctora, se realizó ella sola un ultrasonido que no se lo pudo hacer con mucha facilidad porque pues obviamente no podía maniobrar tan bien, pero ella se identificó una lesión sólida y pues se asustó mucho y bueno, vino mejor a Puebla que la revisáramos, y estamos viendo cómo tiene una zona espiculada que es francamente vascularizada, que está adherida a la membrana externa del implante y que además tiene extensión ductal. Y lo que me llamó mucho la atención, y en esto es en lo que quiero hacer mucho hincapié, es que esta paciente ya se había sometido a una resonancia magnética ya en Morelos, y la resonancia magnética pues en realidad pues no demostraba ninguna zona de reforzamiento anormal. Entonces empezamos a ver con más detalle, y la conclusión es que los grandes vasos no están pintados en esta resonancia. En realidad es muy importante que el médico radiólogo esté presente al momento de realizar el estudio para que pueda darse cuenta y evidenciar que sí haya pasado el medio de contraste en forma adecuada para que no suceda esto. Aquí pues no se demostró nada y se veía una lesión francamente maligna, la cual fue biopsiada y resultó con malignidad, y cuando ya se extrajo todo el producto, porque ella decidió hacerse una mastectomía, estamos viendo cómo se encontró esa lesión, que fue un carcinoma infiltrante, pero que también se asoció a un carcinoma ductal in situ de las microcalcificaciones que se habían quedado. Entonces sí es sumamente importante, por favor, o sea, la máquina es buena, pero la máquina hace lo que nosotros le decimos. La máquina no es inteligente, no se puede programar, somos nosotros los que tenemos que darle esa indicación, y debemos de supervisar adecuadamente que se realicen los estudios de la mejor calidad para que nos den la mejor información. Tenemos otro caso que también vino del ISTEP. A esta paciente pues le habían extraído un ganglio muy grande en la axila, pues lo que reportaban era que era un ganglio metastásico y que en la mastografía no le habían logrado ver ninguna lesión. Cuando le hicimos nosotros el ultrasonido pues tenía otros ganglios, y realmente no quisimos molestar mucho a la paciente porque estaba recién operada, pero sí decidimos tomarle una mastografía para ver que efectivamente pues en la alta densidad no se veía ninguna lesión, y únicamente se visualizaba un engrosamiento de la piel y del tejido celular subcutáneo, y como que el tejido realmente no tenía esa definición normal que debe tener el tejido mamario normal. Entonces cuando realizamos la resonancia magnética, y se las puse de esta forma porque pues aquí está el ganglio, estamos viendo que esta paciente no tenía una sola lesión, tenía 7 lesiones. Y todas esas lesiones se identificaron muy bien con un reforzamiento anormal y con curvas de malignidad, y que además cuando se fueron a buscar intencionadamente por ultrasonido pues sí eran visibles, ¿no? Entonces esto pues le da muchísima información al oncólogo, y pues él ya decidió qué era lo que realmente iba a realizar, ¿no? Les traigo otra correlación de un ganglio alto en densidad, de gran tamaño en la mastografía, y que por la alta densidad pues no identificábamos nada ahí, se veía por ultrasonido, y cuando realizamos la resonancia magnética estamos viendo que tiene un reforzamiento no masa
que nos da una curva de lavado y que además en las vértebras que nosotros observamos veíamos ya metástasis en T2 y en T8. Y nuevamente otro ejemplo en donde estamos viendo un ganglio de alta densidad, pero también una lesión realmente muy grande en la mama izquierda, que es muy evidente en la proyección de máxima intensidad, pero que además nos permite ver en las diferentes secuencias la diferente heterogeneidad en el tejido, ¿no? Entonces, aquí vemos el conglomerado ganglionar, que realmente es bastante extenso, y como les decía, ¿no? A mayor tamaño del tumor, mayor heterogeneidad, mayor resistencia al tratamiento y mayor índice de recurrencia. Y les dejo con esta imagen al final. Es una imagen realmente muy impresionante de un carcinoma lobular. Vean cómo está la extensión en esta mama, pero que también está produciendo ya 2 tumores en la mama contralateral. Muy bien, pues eso es todo lo que les traigo hoy. Espero que haya sido realmente de mucha utilidad para su práctica cotidiana, el hecho de conocer estos casos. Creo que fue la mejor forma en la cual los pudimos discutir y ver cómo se aplican los diferentes métodos de imagen en cada caso en particular. Muchísimas gracias.